Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte les doy la más cordial de las bienvenidas. Solo a modo de introducción, antes de pasar a lo que realmente nos importa hoy, es resaltar la importancia que tiene este tipo de actividades, este seminario, el Seminario de Ciencias Sociales y Estudios Religiosos, aportes teóricos y metodológicos, que tiene para lo que como instituto nos hemos propuesto para estos años, que es la generación de espacios de discusión en el ambiente de las ciencias sociales y de los estudios religiosos. Nos parece como instituto que es fundamental que podamos aprovechar estas instancias, compartirlas en un espacio académico que tenga la capacidad y la libertad de plantear aquellas pistas, caminos, preguntas y experiencias que se pueden compartir para ir juntos aprendiendo. Estamos, y no es extraño para nadie, que hoy compartimos una realidad en la que la globalización y la diversidad son un elemento fundamental y siempre presente. Y por tanto, este tipo de intervenciones como las que hoy vamos a escuchar y compartir, nos van ofreciendo elementos muy importantes para el diálogo interdisciplinar. Y esa es justamente la idea. Los temas que se van a abordar nos van a ir ayudando a profundizar en el conocimiento de la religión y en el impacto que esta experiencia de apertura y de trascendencia tan humana tiene en las distintas sociedades y en las culturas. Y a eso aportan precisamente estas miradas de perspectivas metodológicas y teóricas. Para eso vamos a estar acompañados hoy con dos colegas, con Felipe Orellana de la Universidad Alberto Hurtado y con Rafael Ruiz de la Universidad Complutense de Madrid, quienes nos van a presentar en un tiempo bastante acotado sus temáticas y después vamos a poder abrir un espacio de diálogo. Dejarlos invitados a todos, a quienes acompañan esta transmisión, para que puedan ir haciendo sus preguntas a través de las plataformas. Esas preguntas van a ser leídas al final y vamos a poder intercambiar algunas opiniones o visiones. Y finalmente, invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, porque este es un evento de los varios que queremos ir haciendo. Así que muchas gracias y los dejo ahora para que iniciemos nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias, profesor Francisco Correa. A mí me toca ahora por presentar a nuestro primer expositor, que es el profesor Felipe Orellana, con el título El ludismo metodológico como aproximación teórica al estudio de la religión. Brevemente, Felipe Orellana es doctor y magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Art and Religion in Contemporary Society del King College, Londres, Inglaterra, y licenciado en sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Su área de investigación es la sociología de la religión, específicamente la relación entre religión y fenómenos sociales como la globalización, la inmigración, la economía y el consumo. Cuenta con publicaciones en revistas como Social Compass, Religions y la International Journal of Latin American Religions. Por su investigación doctoral obtuvo el premio Cardenal Newman en la Universidad Católica. Entre sus publicaciones ha indagado en temáticas como religión y migración, pentecostalismo y globalización, fundamentalismo y pentecostalismo, y también ultraortodoxia judía, la figura del diablo y la teoría social. También cambios experimentados en el escenario religioso latinoamericano y la aplicación del mercado religioso en el escenario chileno. Además, Felipe es académico e investigador del ITER en la Universidad Alberto Hurtado. Sin más, por favor, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Gracias, Fabián, por la presentación. También gracias a Boris por la invitación de participar en este seminario.
además en temas que me interesa mucho compartir, comentar, discutir, ver qué opinan otros colegas, así que una gran oportunidad. Miren, yo tengo una presentación que básicamente quiero mostrarle algunos puntos, algunas definiciones. Así que ahora voy a compartir pantalla para que podamos ir avanzando con mi presentación. Miren, se llama, básicamente lo que quiero proponer o conversar con ustedes es este enfoque del ludismo metodológico al que llegué de alguna manera frente a una disyuntiva. ¿Qué rol jugaba lo espiritual, lo sobrenatural? Miren, quiero partir mi presentación indicando que las definiciones sustantivas de religión, que tienen una larga data, desde el siglo XIX, desde Edward Taylor, el fundador de la antropología, conciben estas definiciones del concepto de religión que un elemento central en lo sobrenatural. O sea, podríamos pensar que lo propio de la religión es interactuar con lo sobrenatural, cosa que no hace otro elemento como la política, la economía, la ciencia o el derecho. Los otros sistemas sociales no interactúan con lo sobrenatural. En ese sentido, hay toda una tradición con variados exponentes y acá simplemente yo les quiero mostrar dos definiciones, una de Christian Smith del libro Religion, What It Is, How It Works and Why It Matters del año 2017 que dice: la religión es un complejo de prácticas establecidas culturalmente basadas en la premisa de la existencia de poderes superhumanos o sobrehumanos, personales o impersonales, que ayudan a los practicantes a tener acceso y comunicarse con estos poderes en búsqueda de obtener bienes humanos y de evitar cosas perjudiciales. Primer ejemplo, la premisa de existencia de poderes sobrehumanos. Segundo, y esto en un artículo de Alejandro Frigerio sobre lo que él denomina el paradigma de la diversidad religiosa en América Latina. Él dice que la religión se puede entender como una red de relaciones que involucra a los humanos con una serie de diferentes seres y poderes suprahumanos. Sin embargo, yo les dije que se puede identificar desde el siglo XIX esta apelación a lo sobrenatural. Esto podría darnos a pensar de que está totalmente reconocido y forma totalmente parte del análisis sociológico, el análisis de lo sobrenatural. Pero sin embargo eso no es así, producto de que hay una postura muy marcada que proviene de Peter Berger, que se llama el ateísmo metodológico, que lo que hace más bien es considerar lo sobrehumano, lo sobrenatural, lo superhumano, como fuera del análisis. O sea, es una situación un tanto paradójica. Se reconoce lo sobrehumano, lo sobrenatural, pero un enfoque influyente dentro de la disciplina lo deja a un lado. Y aquí les quiero mostrar precisamente la noción de Berger. El fenómeno religioso es claro que aparecerá como un fenómeno humano. Es decir, si la intención es ubicar lo que comúnmente se llama experiencia religiosa dentro de un espectro más amplio de experiencias, entonces todas las explicaciones metahumanas del fenómeno deben quedar entre paréntesis. Es decir, se deben dejar de lado. O sea, algo ocurre en la disciplina que desde del ser sagrado o el imperativo herético de Berger comienza a adquirir una fuerte presencia esta idea de que los fenómenos socio-religiosos se explican por causas sociales, no por apelar a lo superhumano, sobrenatural, lo espiritual, lo trascendental. Eso forma parte más bien de un segundo plano, lo que se omite, lo que no se considera. Ejemplo de esto, para mí es claro las explicaciones sobre el crecimiento del pentecostalismo en América Latina, cuando la LIB, en el texto clásico del refugio de las masas, dice que el crecimiento pentecostal se debe a factores ligados a la modernización, y cuando Bernice Martin posteriormente identifica que el crecimiento del pentecostalismo en América Latina se identifica como una réplica al neoliberalismo. Pero la pregunta es: ¿qué rol juega lo sobrehumano, lo sobrenatural dentro del análisis? Esta tendencia de ateísmo metodológico la podemos hallar en
obras bien famosas de la disciplina, como la de Pippa Norris y Ronald Inglehart, Sacred and Secular, cuando ellos establecen que son las personas y las clases más necesitadas las que más recurren a la religión por su situación de carencia, en contraposición las clases acomodadas y las personas más acomodadas no necesitan tanto la religión. Acts of Faith de Stark y Fink, cuando ellos plantean este paradigma del mercado religioso, es decir, que las personas se adhieren a un grupo por los beneficios que éste le proporciona, apelando con pensadores que tienen mayor credibilidad. The Grace Devi también podríamos identificarla en esta línea cuando en su libro Religion in Britain since 1945 establece que tenemos el fenómeno de que la creencia en las encuestas se muestra como alta, creencia religiosa, pero la participación en las iglesias se ve muy, muy disminuida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas creen, pero no pertenecen. Y la vía religiosa de la iglesia se mantiene por una pequeña minoría, lo que se denomina una religión vicaria. O por último, este texto famoso de Casanova, el de Religiones Públicas en el Mundo Moderno, cuando establece 3 dimensiones de la secularización, pero entendiendo el fenómeno como un declive de la religión. Pero lo que les quiero mostrar con estos ejemplos es que en esta obra yo creo que podemos encontrar este principio de Berger, que dejar lo sobrenatural en un segundo plano, no considerarlo en el análisis, no considerarlo como un factor causal o originario, un factor que genera una reacción importante en el creyente o en el grupo bajo estudio. Sin embargo, yo cuando estuve investigando a los inmigrantes, me encontré con la situación de que ellos sí consideraban a Dios o a lo espiritual dentro de sus vidas o los procesos migratorios que ellos estaban experimentando. Por ejemplo, María de Venezuela decía, hay tiempos difíciles, momentos de ansiedad, pero cuando comienzo a rezar al Espíritu Santo siento calma, siento que tendré mi oportunidad. Solo Dios sabe cuándo tendré mi oportunidad. O Luis, que también era de Venezuela, afirmaba, en los momentos difíciles o cuando necesitaba un trabajo, yo recé a Dios y lo obtuve. Rezar es un mecanismo para superar dificultades. En estos testimonios yo me encontré con el hecho de que en realidad Dios o lo espiritual sí tenía un rol en la vida de estas personas. Las personas hablaban con convicción. Yo necesitaba trabajo. Recé y obtuve un trabajo. O Dios me daba calma, me acompañaba, etc. He aquí un primer elemento que me hizo de alguna manera comprender que tenía que recurrir a otro enfoque, porque el ateísmo metodológico podría considerar estos 2 elementos que les pongo acá de testimonio como una superstición o no sé, de alguna manera subordinada a los elementos sociales, a los elementos socioeconómicos, estructurales. Por lo tanto, yo pensé en realidad hay que poner atención porque la gente declara que Dios tiene un rol en sus vidas y esto puede ser un elemento que me dé pie o me viene la necesidad de buscar un enfoque más amplio. Esto mismo se puede ver en la live religion en América Latina, cuando los entrevistados declaran que ellos conversan, interactúan en la oración con Dios. Bueno, en el contexto de esos 2 testimonios, yo quiero pasar a un contexto más bien socioantropológico, el que es el caso del vudú y el pentecostalismo haitiano. Porque en este caso yo también veo la necesidad de recurrir a un elemento más allá del ateísmo metodológico. Primero, hay que mencionar que en contextos migratorios la conversión al pentecostalismo entre haitianos tiene relación con terminar con la influencia y poder de los espíritus del vudú. Porque el haitiano se mueva a Miami, Santiago o a cualquier lugar, sigue estando en dependencia del espíritu del vudú o vinculado a su familia, y eso se traduce en que sí debe seguir destinando dinero para ese espíritu. Este elemento, eh, este elemento de dependencia hacia un espíritu y conversión al pentecostalismo tiene relación porque el pentecostalismo es una religión menos rígida que el modelo católico. Hay más espacio para la innovación religiosa y prácticas heterodoxas como el exorcismo, la sanación, lo que constituye soluciones más efectivas a la dependencia de los espíritus del vudú. En otras palabras, el haitiano que se convierte al pentecostalismo estaría como más resguardado de la noción
de la influencia nociva que tienen los espíritus del vudú. Se busca terminar con las obligaciones económicas hacia estos espíritus, aun cuando ellos hayan migrado al extranjero. Lo que quiero ir mostrando con este caso es la presencia de los espíritus. En el caso anterior era Dios que me ayudó a los inmigrantes entrevistados. Acá estamos viendo la presencia de los espíritus entre haitianos pentecostales. Pero esta conversión es un recurso estratégico, es decir, una convicción verdadera y profunda de ser salvado era raramente la razón por la cual las personas se convertían. Hay una visión pentecostal que concibe el vudú como una cultura de la pobreza. En cambio, el pentecostalismo produce movilidad social mediante un estricto código de comportamiento. O sea, además de proteger de la influencia del espíritu, permite una movilidad, un ascenso, un compromiso mayor con el tema del trabajo y la distribución del dinero, o en otras palabras, es como un movimiento atractivo, desde una cultura de la pobreza, como sería el vudú en la visión pentecostal, a otro movimiento que permite la movilidad o el ascenso social, dentro de ciertos márgenes. Hay una continua relación de reciprocidad y obligación para los seguidores. En cambio, el Espíritu Santo en el catolicismo es más poderoso y menos demandante que los espíritus del vudú. Ahora, un elemento clave es que la cosmovisión haitiana, que se compone de una triple raíz que es el catolicismo, el protestantismo y el vudú, esta cosmovisión concibe de que el vudú afecta tanto como a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, la protección que supuestamente brinda el espíritu del vudú debe ser continuamente retroalimentada económicamente con ciertas ofrendas o tributos, pero también el vudú está a la base de los problemas de Haití como país, un país en pobreza, desorden, situaciones de violencia. Ustedes recordarán que hace poco tiempo mataron al primer ministro o al presidente. Por lo tanto, el vudú también está a la base de los problemas de Haití. Bueno, aquí quiero llegar. Que la base de la conversión haitiana al pentecostalismo es espiritual. Un elemento que no tenemos como la base de conversión al pentecostalismo en América Latina. Yo mencioné hace un rato con la Liv o con Bernice Martin de que la conversión pentecostal en América Latina, pensemos Chile, Colombia, Argentina, etcétera, se vincula a la modernización o al neoliberalismo. Es decir, se permite una explicación dentro de lo que sería el ateísmo metodológico. Pero acá tengo nuevamente un factor que me desordena un poco el esquema, porque acá el haitiano está convirtiéndose para escapar de alguna forma de la dependencia hacia el movimiento, hacia la influencia, disculpen, de los espíritus del vudú. Hay un motivo espiritual que motiva la conversión a un movimiento religioso distinto. Por lo tanto, o en términos weberianos, sería una cosmovisión que aún está encantada. Existe una cosmovisión haitiana que propone un mundo en el que existen los espíritus. La conversión tendría una base cultural y no se puede entender en un sentido estrictamente económico. No es una rational choice, es una cosmovisión marcada por la presencia de los espíritus. Fenómeno que también uno podría postular para el contexto africano en Ghana, donde también la brujería tiene una presencia que permite explicar las enfermedades, los ataques, y que también podríamos ver como una cosmovisión en la cual los espíritus tienen presencia. Ahora, una vez mostrado estos dos elementos de inmigrantes con la presencia de Dios y una conversión con una base espiritual, tenemos que una herramienta metodológica para considerar lo sobrenatural sería el ludismo metodológico propuesto por André Rogers, que es un antropólogo holandés que hizo trabajo de campo en el Congo, en Brasil, y que tiene una cantidad de artículos sobre distintas temáticas, religión popular, pentecostalismo, globalización, y que por algún motivo yo me lo he encontrado varias veces leyendo en textos. Entonces es un autor bien prolífico y también
bien útil para los que nos interesa la religión en América Latina, por ejemplo. Este ludismo metodológico que él propone se origina en la antropología de la religión y en la observación de rituales y exorcismos. Quiere decir este ludismo que las personas están jugando o realizando un rol con la divinidad. Lo que subyace a la idea es que Droyers en su trabajo de campo, al ver un ritual, por ejemplo en Congo, en África, y al ver que las personas bailaban, se movían, compartían un momento ritual, ellos estaban interactuando con seres invisibles. No era posible ver a las divinidades, pero sí ver el comportamiento ritual. Por eso él propone que las personas en el ritual están como jugando, desarrollando papeles, performando un rol que lo permite entrar en interacción con la divinidad. Lo clave de esta idea del ludismo metodológico es que tenemos la capacidad de interactuar con dos ámbitos, lo natural y lo sobrenatural. Por esto se considera la presencia de lo sobrenatural en las explicaciones académicas de los fenómenos religiosos. En los casos que yo recién mencioné, en Dios y en los espíritus, tienen un rol en los inmigrantes investigados o en el pentecostalismo. Por lo tanto, no se puede argumentar con explicaciones solamente sociológicas para el fenómeno en estudio. O sea, creo yo que sería más bien difícil hallar una explicación, una manera de comprender la presencia de los espíritus y de Dios desde la sociología, porque, como les mencioné hace un momento, podría ser una suerte de superstición o algo por el estilo. Ámbitos espirituales y sociales están interrelacionados en la vida de inmigrantes que asisten a iglesias. La participación en la iglesia es una continuidad con la vida espiritual y también estas instituciones proporcionan recursos para la inserción en personas con creencia espiritual. Por lo tanto, creo que proporciona una alternativa importante que ya no es atea, ya no es ateísmo metodológico, sino que considera que el sujeto o la comunidad interactúa con una divinidad desarrollando, performando un rol y con la capacidad de interactuar entre dos ámbitos o dimensiones, lo sobrenatural con lo natural. Como herramienta metodológica, Droyes propone que el elemento para desarrollar este ludismo metodológico es de alguna forma la observación participante, porque de esa manera es posible visualizar el ritual y mediante la entrevista también es posible acceder a la cosmovisión del sujeto. ¿Por qué participas del ritual? ¿Qué rol tiene para ti la divinidad? Etcétera. Sin embargo, el ateísmo, como les mencioné en la definición de Berger, considera todos estos elementos como una suerte de disonancia cognitiva, o sea, hacen ruido en la explicación sociológica. No tienen un lugar, no deben ser consideradas para la explicación, etcétera. Sin embargo, ha tenido una importante presencia en la disciplina sociológica. Ahora, para terminar, quisiera mencionar de que la antropología de la religión ha considerado bastante antes que la sociología de la religión la presencia de lo espiritual más allá de la religión institucional. La magia, la brujería, las posesiones, los exorcismos, etcétera, o lo que podría ser este ejemplo del vudú, fueron objeto de estudio de la antropología de la religión mucho más temprano que la sociología. Recordarán ustedes desde Fraser con la rama dorada, etcétera, desde esa tradición, que se está poniendo atención a esos fenómenos. Sin embargo, la sociología los consideró como una religión desviada, marginal, que no entran en lo que la disciplina sociológica estudia. Puede ser por esta influencia de la ilustración con la disciplina sociológica como una que reconoce que el mundo se ha secularizado y por lo tanto todos estos elementos que apelan a religiosidad alternativa, a religiosidad y magia, religiosidad y brujería, los considere propios de un mundo que ya quedó en el pasado o que un mundo que no está ilustrado o que no se ha modernizado. Por eso tenemos mediados del siglo XX, cuando Berger formula la propuesta del ateísmo metodológico,
la piedra angular para un desarrollo que va a permitir que numerosas obras de la sociología de la religión tengan este reconocimiento de grosor natural, no entra en consideración en el análisis. Sin embargo, creo yo que es necesario ampliar la perspectiva, no solo estudiar desde la sociología, sino también desde la antropología, y aquí este elemento del ludismo metodológico nos permite considerar lo sobrenatural para comprender los fenómenos socioreligiosos. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Felipe por su interesante intervención y vamos a seguir con este seminario de Ciencias Sociales y Estudios Religiosos, hablando sobre aspectos de aportes teóricos y metodológicos. Y ahora damos paso a la intervención de Rafael Ruiz Andrés, quien es profesor ayudante doctor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado con mención internacional en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Ha sido investigador predoctoral entre los años 2015 y 2019 en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. También ha colaborado con distintas entidades de iniciativa pública y privada, particularmente con la Fundación para el Conocimiento Madri+D de la Comunidad de Madrid. También es secretario de la revista ILU, de Revista de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, y a lo largo de su trayectoria académica ha participado en diferentes grupos y proyectos de investigación, formando parte del European Scholarship Program entre el 2018 y el 2019, coordinado por la Universidad de Oxford, y también del CAICID, el Centro para el Diálogo Interreligioso, y también ha investigado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Sus intereses de investigación, por supuesto, quienes conocemos a Rafael sabemos que son muy variados, y entre ellos están la irreligión, non-religion, sociología histórica de la secularización, metamorfosis religiosas en la contemporaneidad, el diálogo interreligioso y la post-secularización. También, por supuesto, ha participado en distintos congresos en España y en el extranjero y ha publicado en numerosas revistas indexadas, también capítulos de libro, y su publicación reciente del año 2022 titulada La secularización en España, publicado por Editorial Cátedra. Así que, Rafael, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes desde España, buenos días Chile. Muchísimas gracias por tu presentación, querido Boris. Muchísimas gracias por la invitación de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta a participar en este seminario en el que nos vamos a adentrar, en el que nos estamos adentrando en cuestiones teóricas, metodológicas importantes en las ciencias sociales, en esa relación compleja, como presentaba el profesor Orellana en su brillante exposición, en esa relación compleja entre las ciencias sociales y las religiones. A este respecto, después de unos años en los que he estado particularmente interesado en el estudio del fenómeno de la secularización, en este último año me he centrado más en un sector concreto creciente en nuestro contexto globalizado, que es el sector de las personas no religiosas, con vistas a realizar una próxima monografía sobre el tema. Como siempre que comenzamos con una investigación, surgen, irrumpen las problemáticas metodológicas y teóricas de las cuales disertaré brevemente en mis palabras de esta tarde. Para comenzar, que parece obvio, pero quizá no sea del todo obvio, ¿a qué nos referimos con el término irreligión? Bueno, utilizo el término irreligión, quiero decir, como sinónimo de lo que se llama no religión en el mundo anglosajón y que está adquiriendo un particular interés en la bibliografía de sociología de la religión. Y con irreligión y con no religión nos referimos particularmente a un posicionamiento estructurado en torno a la negación, la superación o la oposición respecto a la religión. Es interesante porque esta breve, sintética, quizá insatisfactoria definición de lo que consideramos como irreligioso, como no religioso, nos revela dos cuestiones importantes. La primera, que se sitúa en torno a una dialéctica con lo religioso, de ahí la necesidad de mantenerse esa tensión entre el no y la religión. Y la segunda cuestión importante, y respecto también a cierta trayectoria de sociología de la religión, esta tensión dialéctica con la religión no está necesariamente estructurada en torno a la negación radical de lo religioso.
sino que hay diferentes formas de articular esta dialéctica no religión, religión, como veremos a lo largo de estas palabras. Cabe decir que la realidad irreligiosa no ha sido muy estudiada por sociología de la religión, aunque parezca mentira. En parte porque tenemos que recordar que hasta hace apenas unas décadas los sectores irreligiosos, a pesar de que Weber y Durkheim ya hablaban del proceso de secularización, no con esas palabras, con otras palabras, pero ya analizaban el proceso de secularización, pero el sector irreligioso o no religioso en la mayoría de las sociedades de nuestro mundo, a excepción de aquellas en las que la no religión era impuesta, como la Unión Soviética, era francamente un sector minoritario hasta prácticamente la mitad del siglo XX. No solo tenemos que explicar la falta de atención de la sociología de la religión al fenómeno irreligioso por su carácter minoritario, sino también por una cuestión muy interesante a la que apuntaba el profesor Orellana, las limitaciones en la propia construcción de la sociología de la religión, y concretamente una limitación muy importante en sociología de la religión. En muchas ocasiones, para la sociología, el problema siempre es lo religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si miramos las obras de los grandes teóricos de sociología de la religión, las obras de los grandes teóricos sobre la secularización, Weber, Durkheim, Berger, Brian Wilson, algunos de los cuales ha citado el compañero profesor Orellana en la anterior presentación, si vemos estas obras, descubrimos que lo que intentan analizar es ese impacto que tiene la modernización sobre las religiones desde un convencimiento de que la modernización es incompatible con lo religioso. Por esta razón, o presenta algún grado de incompatibilidad, por esta razón las preguntas que se suelen plantear estos estudios clásicos de sociología de la religión es cómo y por qué las religiones colapsan en contextos de modernidad, por qué a pesar de este colapso hay gente que sigue en estos mundos relacionalizados creyendo en Dios y practicando religiosidad, etcétera, y qué espacio le quedará a lo religioso en el futuro. Estas serían las tres grandes preguntas que suelen aparecer en estos estudios. Pero como vemos, estas tres preguntas nos enfatizan esa gran limitación de la que hemos estado hablando. La problemática siempre se sitúa sobre lo religioso y no sobre lo irreligioso, porque lo irreligioso indirectamente es visto como la culminación, como el fruto destacado de la modernidad. La modernidad nos conduciría hacia esa irreligión. Lo que hay que problematizar, sobre lo que nos tenemos que preguntar, es sobre la permanencia de lo religioso, que es extraño, que genera disonancias cognitivas. Sin embargo, en las últimas décadas esta situación está cambiando, y está cambiando en parte por el tamaño que está adquiriendo el sector irreligioso y la complejidad del mismo. Si vamos a Europa, particularmente en las últimas 2 décadas, se ha consolidado en gran parte de los países europeos un sector no religioso superior al 20%, dependiendo del país, el 30% de la población total. Por ejemplo, en el caso de España, contexto desde el que hablo, aproximadamente el 40% de la población española se declara no religiosa, siendo un 60% de los jóvenes los que no se adscriben a ninguna opción de conciencia religiosa en las últimas encuestas del Centro Sociológico Español, el CIS por antonomasia. Pero no solo es una cuestión de que se haya acelerado el proceso de secularización a nivel europeo, siempre está esta mirada eurocéntrica sobre la cuestión de la secularización, sino que, como destacan otros informes, estudios realizados en contextos muy dispares de nuestro mundo, vemos también como lo irreligioso, la no religión, constituye una dinámica global importante. Gallup nos recuerda cómo en algunos países, incluso del mundo árabe con mayorías islámicas, este sector no religioso está creciendo particularmente entre las generaciones, entre las cohortes más jóvenes, sin hablar del caso de Chile, en el cual los diferentes estudios realizados por la Universidad Pontificia, a partir de los datos extraídos de la encuesta bicentenario, muestra el espectacular ascenso de este sector no religioso en el contexto chileno en apenas unos años, actualmente con un 37% de los jóvenes chilenos declarándose no religiosos. Este aumento cuantitativo del número de personas no religiosas se ha traducido en un renovado y, en cierto modo, en expansión e interés de la sociología de la religión por lo irreligioso. Y, por tanto, en las últimas décadas, diferentes autores, Bullivant, Zuckerman, etcétera, están poniendo el foco en rastrear todos estos problemas teóricos y metodológicos que la sociología de la religión tiene de cara a la comprensión del fenómeno irreligioso. El sociólogo y politólogo francés, Philippe Portier, nos dice que estos problemas son particularmente 3.
un problema genealógico, un problema axiológico y un problema tipológico. Por brevedad, y teniendo en cuenta que, en cierto modo, con esta presentación ya hemos abordado algo de los problemas de la genealogía y la problemática que plantea esa genealogía del estudio de las religiones en sociología de la religión para la comprensión de la irreligión, vamos a centrarnos particularmente en las otras dos problemáticas y de manera breve, ¿no? Esa problemática axiología y esa problemática tipología para el estudio de la irreligión. Primero, ¿a qué nos referimos con axiología? Genéricamente hablamos de axiología como esa naturaleza de los valores, esos valores centrales, esos valores axiológicos, esos ejes para la comprensión de todo fenómeno social y teórico. En este caso vamos a centrar nuestra mirada en cómo comprendemos el fenómeno irreligioso. ¿A qué nos referimos cuando hacemos referencia a irreligión? Bueno, una primera respuesta comúnmente aceptada será: no religioso es toda aquella persona que no tiene ningún tipo de creencia religiosa o que no tiene ningún tipo de afirmación religiosa de ninguna manera. Y de hecho, si vamos a los análisis mediáticos, a las diferentes noticias que salen con relación a las encuestas que se van publicando, vemos esa repetición de equiparar el no religioso al no creyente, ¿no? En España es común decir, hay un 40% de no creyentes en el país, ¿no? Cómo se ha llegado hasta un 40% de no creyentes. Sin embargo, si cruzamos los datos cuantitativos con los cualitativos y prestamos atención a las encuestas que se han realizado desde diferentes foros internacionales, descubrimos una realidad mucho más compleja. Una realidad tan compleja que tenemos que decir que solo una parte de aquellos que se declaran no religiosos son estrictamente no religiosos. Quiero decir con esto que, por ejemplo, en el proyecto Understanding and Belief, liderado en Reino Unido, se han realizado encuestas en diferentes contextos de nuestro mundo y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se señalaba que solo 1/3 de las personas que se declaraban no religiosas podían ser consideradas como no religiosas en un sentido filosófico materialista, ¿no? No religioso tout court, que dicen los franceses, ¿no? De todo corte o de toda forma. El resto de la población no religiosa presentaría algún grado o algún tipo, o en cierto modo, reconocería algún tipo de creencia religiosa, como vemos en las tablas sacadas también de este informe, Understanding and Belief. Vemos que tanto en los ateos como en los agnósticos rastreados por estos sociólogos principalmente, se produce afirmaciones, porcentajes muy amplios de afirmación de creencias de tipo espiritual y de tipo religioso. En el caso de Europa y en el caso de España en concreto, podemos decir que aproximadamente 1/3 de las personas que se declaran no religiosas afirman creer en Dios como un tipo de fuerza o de poder superior, pero al fin y al cabo la creencia en una divinidad, en un primer principio de carácter sobrenatural, y 1/3, igualmente 1/3 de las personas que se declaran no religiosas afirman creer que existe un alma más allá del cuerpo físico, de nuevo una creencia de corte espiritual que se encuentra en diferentes religiones de nuestro mundo. Esta realidad nos lanza dos retos importantes a nivel teórico y metodológico. El primer reto, el reto teórico, se trata o nos invita a analizar las realidades socioreligiosas contemporáneas más allá de los binomios irresolubles que a veces planteamos y que en cierto modo son hijos de la construcción de la teoría de la modernidad y de la secularización. Es decir, binomios como creyente, no creyente, practicante, no practicante, efectivamente nos permiten analizar la realidad sociorreligiosa, pero también nos ocultan parte de su complejidad, sobre todo máxime en este momento de modernidad híbrida, como nos diría Bruno Latour, el gran sociólogo recientemente fallecido. Latour empleaba este término de modernidad híbrida para hablar del giro posmoderno, en el que en cierto modo continuamos en este giro con las categorías de la modernidad, pero con unos límites mucho más difusos, mucho más ambiguos, mucho más porosos. Esto, aplicado a lo religioso, implica reconocer una mayor ambigüedad en los límites entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo no religioso, tal y como nos demuestran ejemplos como las prácticas de mindfulness en el sector laboral, el coaching. ¿Son espirituales o no son espirituales? ¿Son religiosas o no son religiosas? El hecho de que haya personas que, aunque se declaren no religiosas, practiquen yoga como un ejercicio no solo físico, sino también espiritual. ¿Es una persona no religiosa o es una persona religiosa?
En definitiva, reconocer esos límites porosos en los que nos instala la modernidad híbrida, a la que nos señala Latour. Pero también hay un reto no solo teórico, sino metodológico. Habitualmente hablamos en sociología de métodos cuantitativos y cualitativos. El profesor Orellana enfatizaba esa observación participante como gran método para poder hablar con los diferentes actores que entrevistamos y descubrir esa presencia de lo sagrado. Bueno, en sociología tenemos estos dos métodos, lo cuantitativo, lo cualitativo. Tenemos que decir que muchas de las encuestas que nos revelan esa importancia creciente de lo no religioso siguen siendo estudios cuantitativos, pero que presentan importantes limitaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no solo están pensados desde una perspectiva cristianocéntrica, sino que muchas de las preguntas que incorporan podemos decir que están diseñadas, en cierto modo, concibiendo un modelo de religión que quizá no es el que está viviendo parte de la población. Las encuestas cuantitativas habitualmente ponen el foco, ponen el énfasis en la práctica y en la identidad religiosa que funciona bien con el cristianismo y podríamos decir que funcionaba bien con el cristianismo de hace unas décadas en nuestra sociedad, generando ciertas dudas o planteándonos ciertas dudas en torno a si sigue funcionando igual de bien estas dos categorías. Por esta razón, y ante las limitaciones de los estudios cuantitativos, en las últimas décadas se ha complementado este estudio de los sectores no religiosos con análisis de corte cualitativo. Posiblemente uno de los más famosos sea el realizado en Kendall a inicios del siglo XXI por Paul Hellas. Sin embargo, los cualitativos también tienen su problema, que habitualmente suele ser el cómo podemos extrapolar los resultados de una muestra que tienden a ser relativamente pequeñas. Por eso el gran reto metodológico, y también mi investigación apunta hacia ello, es ese diálogo, estos métodos mixtos, ese diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo, el seguir explorando cualitativamente esta realidad y religiosa para mejorar los métodos de encuesta y el diseño de las diferentes encuestas que utilizamos a nivel cualitativo. Esto en cuanto al primer problema que quería plantearles, el problema axiológico. Cabe también añadir unas palabras sobre lo que nos destacaba Philippe Portier como el problema de la tipología de la irreligión. De nuevo, si miramos a los estudios de sociología de la religión de los últimos años, vemos cómo las diferentes maneras de creer se han expandido en los análisis realizados por los sociólogos. Se habla a partir de obras como la de Violet, Grace Davy, Peter Berger, de Believers Not Belongers, Belongers Not Believers, buscadores, moradores, no practicantes, etc. Pero, ¿cuál es la tipología o cuáles son las tipologías que seguimos utilizando para analizar la realidad irreligiosa? Pues habitualmente suele ser 3 tipos, 3 perfiles: ateos, agnósticos e indiferentes, que son los que habitualmente suelen ser utilizados a día de hoy en las encuestas para rastrear esta realidad irreligiosa. Estas categorías nos presentan serios problemas. Esta tipología que seguimos utilizando nos presenta serios problemas, pero hay uno especialmente destacable: la posible distancia mental que existe entre el diseñador de la encuesta y el entrevistado. Posiblemente cuando el investigador, el diseñador de la encuesta, esté pensando en ateo, agnóstico, indiferente, lo que esté pensando sobre estos términos es distinto a lo que los entrevistados suelen responder o entienden. Voy a ponerles un ejemplo muy concreto en el que se ve este problema metodológico importante. En el caso de España, en una de las últimas encuestas realizadas en profundidad con la población joven, se revelaba que España poseía un número inusualmente alto de ateos entre los jóvenes, un 25%. Es muy alto comparado con otros países europeos, en los cuales el sector irreligioso suele ser más indiferente, más agnóstico, con perfiles más matizados. Efectivamente, cuando los investigadores complementan ese estudio cuantitativo con trabajo de campo cualitativo, descubren que los jóvenes no estaban diciendo que eran ateos en el sentido que lo entendemos a nivel normativo, es decir, que afirman la no existencia de Dios, sino que escogían ateos para mostrar un grado de disonancia mayor con la Iglesia Católica. Era la manera de decir: no quiero que me relacionen con el catolicismo, ¿no? Era lo que significaba para ellos. Aquí vemos este gran problema que existe con la tipología que estamos utilizando en la mayoría de los estudios sobre religión. El sociólogo Colin Campbell en los años 70 ya abordó este problema y señaló la importancia de comprender no solo el qué de la irreligión, sino también el cómo, que él diferenciaba entre una actitud más agresiva hacia lo religioso y una actitud más pasiva o indiferente hacia lo religioso.
En las últimas décadas, y siguiendo también lo que señalábamos en el anterior punto del difuminado entre lo secular y lo religioso, cada vez más encuestas están incorporando a la realidad de los espirituales no religiosos, como se dice en inglés, spiritual but not religious, o believers not belongers, como un tipo propio para poder ser escogido en las diferentes encuestas. De hecho, en una última encuesta realizada en Reino Unido, se diferenciaba entre no religiosos agresivos, no religiosos tolerantes y no religiosos espirituales, ¿no? Para poder recoger y poder analizar este sector no religioso crecientemente espiritual. Aquí, sí. Ciertamente aquí nos encontramos con un gran reto. En cierto modo, podemos decir que hay una complejidad mayor en definir las tipologías irreligiosas que las religiosas. ¿Por qué? Porque la persona religiosa no tiene en principio ese referente identitario, comunitario, dogmático, que es una institución o una tradición religiosa. Si a esto le sumamos que, como nos recuerda el investigador, el sociólogo Zuckerman, las personas irreligiosas suelen valorar más la autonomía y la individualización, podemos abandonarnos a la tentación de descartar cualquier intento de definir tipológicamente la irreligión, pues quizá podamos decir que hay tantas irreligiones como personas que se declaran irreligiosas. Sin embargo, y de nuevo desde este diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo, creo que sí que se puede y sí que se debe seguir perfeccionando y puliendo estas tipologías con las que estamos trabajando, a fin de que las categorías y perfiles que empleamos sean cada vez más cercanos a la realidad sociológica. Una alternativa que se está esbozando actualmente en el debate académico es elaborar esta tipología irreligiosa a partir de los tropos discursivos y no tanto de los perfiles de las personas. Es decir, no centrarnos tanto en definir un perfil para cada individuo, sino en efectuar un riguroso y profundo análisis de discurso en el que se identifiquen las distintas narratividades y religiosas y también, ¿por qué no?, las discursividades religiosas y espirituales que pueden encontrarse en una persona que se autoidentifica a priori como no religiosa. Tras presentar brevemente esta genealogía de la problemática del estudio de la irreligión, en esta presentación, ya concluyendo, hemos analizado la axiología y la tipología de la no religión, dos importantes insuficiencias, pero a la vez retos que la irreligión plantea al conjunto de la sociología de la religión. Cabe una última pregunta final, una última pregunta que nos ayudará a recapitular parte de las ideas fundamentales de esta exposición y que quizá alguna, no sin parte de razón, se le haya ocurrido. Oiga, Rafael, ¿y por qué estudiar lo no religioso desde sociología de la religión? En primer lugar, por lo que un autor como Blancolm ha señalado como la paradoja secular. ¿Qué quiere decir esto de la paradoja secular? Que por la importancia, la presencia, la imbricación que las religiones han tenido históricamente y siguen teniendo sociológicamente, las personas no religiosas o irreligiosas se definen a sí mismas en interacción con la religión. Esto no significa que las personas irreligiosas sean todas ellas personas religiosas anónimas, ni mucho menos, ni tampoco implica que no puedan escapar de la religión, no. Básicamente, con esa paradoja secular, nos referimos a que la autoidentificación como no religioso sigue de manera abrumadora produciéndose en diálogo e interacción con la religión. En unos casos para definir su identidad a partir de la negación total de la religión, en otros casos para realizar aceptaciones y negaciones parciales, o en otros desde la indiferencia, pero siempre con un fondo de tensión dialéctica con la religión que hace que sea efectivamente su estudio un campo de interés para la sociología de la religión. En segundo lugar, tenemos que señalar que el estudio de la irreligión es fundamental, porque una parte importantísima de las dinámicas religiosas y espirituales de nuestro presente se están efectuando dentro de un sector que se describe efectivamente como no religioso, pero que en algunos casos sigue afirmando creer en Dios, consultar el tarot, tener cierta vinculación de tipo cultural o identitario con alguna iglesia o realizar meditación. En cierto modo, podemos incluso afirmar que esta realidad contradictoria, ambigua, fluida, que nos revela la irreligión, no solo constituye un campo de interés para la sociología de la religión, sino que también es una oportunidad para repensar críticamente tantas categorías, teorías y aproximaciones que, aunque seguimos utilizándolas constantemente, se encuentran en ocasiones distantes de una realidad sociológica más plural y compleja de lo que solemos imaginar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Agradecemos por tu exposición y agradecemos también a todas las personas que han estado viendo la transmisión y las invitamos a realizar sus preguntas, ya sea en la transmisión de Facebook o en YouTube. Y voy a leer ahora, a continuación, una pregunta que nos llegó de Fabián Bravo para la última presentación de Rafael. Dice: ¿en qué medida estas identificaciones, agnósticos, ateos, indiferentes, etcétera, podrían tener una dimensión colectiva más allá de una autoconciencia individual? ¿Existen herramientas teórico-metodológicas que posibiliten la objetivación de una representación colectiva coherente con causas y preocupaciones comunes? Así que adelante, Rafael. Muchas gracias, Fabián, por esta interesantísima pregunta, que efectivamente también me la hago yo a mí mismo. Lo primero que tenemos que decir es que sí que puede haber parte de esas identificaciones, esa dimensión colectiva de las identificaciones, pero sin embargo lo que tenemos que siempre es intentar entenderlas dentro de los contextos. Por ejemplo, en el caso anglosajón hay una identificación muy fuerte dentro de las personas no religiosas, que es la de los colectivos humanistas, ¿no? En este caso hay evidentemente humanista, que no significa lo mismo que en castellano en el mundo anglosajón, sino que habitualmente está ligado a colectivos no religiosos que desarrollan pues narrativas filantrópicas y gran parte de las ocasiones ligadas a parte de los imaginarios de la modernidad y del humanismo. En este caso, en este contexto determinado, podríamos identificar claramente una dimensión colectiva de parte de estas identidades no religiosas. Por eso, en la sección tipológica, y que es actualmente una de las cuestiones que me hallo pensando para este estudio de la realidad no religiosa o irreligiosa en España, hacía énfasis en los análisis de discurso, ¿no? Y en localizar esos tropos discursivos a partir del trabajo cualitativo que nos puedan apuntar a imaginarios sociales más amplios del no religioso, de lo no religioso en un contexto determinado. Yo creo que sería la manera, ¿no? A partir del análisis de discurso, tratar de identificar quizá esos vectores que nos estén apuntando, que nos estén hablando de una dimensión más colectiva de estos perfiles irreligiosos. Y siempre desde ese análisis vinculado a un contexto determinado, porque incluso hablando la misma lengua, como hablamos en Chile y en España, incluso hablando la misma lengua, los contextos son totalmente distintos. Hay que tener en cuenta cómo se ha producido ese desarrollo, esa genealogía de la irreligión en Chile y en España, para poder entender de qué manera se genera también una dimensión colectiva, que creo que la hay. Creo que es cierto lo que señala Zuckerman, de que hay una importante valoración de lo individual y de la autonomía en los perfiles irreligiosos, pero creo que esto no es incompatible con cierta dimensión identitaria colectiva. Muchas gracias, Rafael. Bueno, sé que aquí hay también algunas preguntas internas, así que le doy el paso a Fabián Bustamante para que pueda realizar su pregunta. Sí, bueno, muchas gracias a Rafael y Felipe por sus excelentes presentaciones. La verdad es que ha sido muy claro las tesis que ustedes han planteado. Me gustaría, quizás a modo de comentario un poco, quizás señalar que más bien las dos presentaciones tienen como común denominador las limitaciones que tiene la sociología de la religión, ¿no? Con el estudio del fenómeno religioso, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la propuesta de Felipe al menos soluciona, por ejemplo, el problema de la accesibilidad de la religión, sobre todo en el caso del ludismo metodológico, que yo diría más bien que tiene una perspectiva metodológica y también epistemológica. Yo creo que también ahí en la presentación podría haber un slash, colocar ludismo metodológico, epistemológico. Creo que ahí sería muy interesante poder complementarlo. Y también creo que Felipe abordó el tema de la particularidad de esta metodología, no sé si tan particular, ¿no? Pero como proviene, ¿no es cierto?, principalmente de lo que es la antropología, se utilizan, por ejemplo, los trabajos etnográficos, entrevista en profundidad, observación participante, y la verdad es que en ese sentido es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Un poco viendo el tema de las metodologías que utiliza la sociología de la religión, ¿no? Ahí preguntar un poco, quizás profundizar un poco más en la particularidad metodológica del ludismo metodológico, ¿no? Y en relación a esto último, preguntarle a Felipe si
crees que la propuesta señalada se acerca más hacia las tesis de la individualización de lo religioso en su modelo explicativo. Es decir, nosotros los sociólogos siempre tenemos este tema de generar explicaciones generales, ¿no? Entonces aquí más bien se plantea como en estudios bien particulares, ¿no? Pero no sé si tendrían, ¿no es cierto?, un carácter de proyección más general en ese sentido. Entonces, mi pregunta va hacia ese punto, ¿no? Si tú podrías responderlo, te lo agradecería. Gracias, Fabián, por la pregunta, por los comentarios. Mira, partiendo por lo último, yo creo que esto rebasa el nivel individual. O sea, me pasó que un inmigrante me decía, estoy sin trabajo, rezo y Dios me permite encontrar un trabajo. Pero también recuerda que creo yo que se puede utilizar para entender incluso la cosmovisión haitiana, que es distinta a la chilena, o la cosmovisión en Ghana, en África, donde los espíritus sí tienen una presencia, donde ese principio heberiano de que el mundo sea desencantado, ahí no, o sea, ahí siguen estando vigentes, presentes. Y bueno, y quizá en América Latina también, más allá del Caribe y Haití. Recuerda que ahora poco salió el libro de Gustavo Morelo que se llama Una modernidad encantada, para el caso latinoamericano. Entonces, creo yo que esta herramienta nos permite aproximarnos a fenómenos que la sociología consideró en un segundo plano, y no así la antropología, como la magia, la brujería, la presencia de los espíritus, el animismo, etcétera. Pero esto, como te digo, creo yo que permite movernos a nivel micro, meso y quizás macro. Ya. O sea, creer que la suerte del país o la mala suerte del país se debe a la práctica del vudú y que eso es un pacto con una entidad maligna, o sea, es una cosa que nosotros acá en Chile no creemos. Si yo me enfermo por algún motivo, o alguno se enferma, acá en Chile puede ser que lo atribuyamos a un mal cuidado, a que no me tomé los medicamentos, no sigue el tratamiento o lo que sea. En cambio, en Ghana, por lo que ha estudiado Tania Lurman, la enfermedad se interpreta como el ataque que una persona realiza hacia otra por motivo de la envidia. O sea, yo me enfermé porque me estaba yendo bien en el trabajo y un colega le dio envidia y viene y me hace un acto de brujería y con eso yo caigo enfermo. Pero con visiones que uno en Chile no las tiene o considera influenciado por la corriente occidental, considera como parte de un mundo que no se ha modernizado. Y ahora, con respecto a las herramientas, bueno, metodológicamente no es una novedad aplicar observación participante o etnografía. Por eso reconozco lo que tú dices, que sí puede ser una novedad epistemológica, es decir, como concebir el conocimiento de una manera distinta. Un conocimiento que considera lo sobrenatural en la presencia de fenómenos socio-religiosos. Coincido contigo con eso. Bueno, eso, Fabián. Gracias, Felipe. Sí, gracias, Felipe, por la respuesta. Entiendo que Rafael tiene una pregunta también, si la puede hacer. Adelante. Sí, muchas gracias, Boris. Muchas gracias al profesor Orellana también por su presentación, que he disfrutado mucho y además me recordaba parte de los diálogos que he tenido de manera particular con los estudiantes durante este año sobre la Tour y la religión. Porque en cierto modo esta comprensión de intentar incorporar esa presencia de lo sagrado, no como una disonancia cognitiva, sino incorporarlo al propio estudio sociológico, podría ser, pienso, entendido en simultaneidad con la teoría actor-red de Latour, es cierto modo de entender cómo las divinidades, los espíritus, son también actantes dentro de la realidad sociológica. Tuvimos ciertamente 2 seminarios este año al respecto, con intervenciones muy interesantes de los estudiantes, en la que hablábamos incluso a veces de las luces y el incienso y diferentes cuestiones que se utilizan dentro de la propia experiencia religiosa, ¿no?, que adquieren una importancia sociológica fundamental
a la que a veces no puede o de la que a veces no puede hacerse cargo la sociología. ¿En qué medida el ludismo metodológico que propone el profesor Orellana es compatible con esa teoría actor-red de Latour? Gracias, Rafael. Mira, excelente observación. Yo creo que plenamente compatible porque, bueno, Latour trata las cosas, lo material, como un actor con el cual los sujetos interaccionan y establecen redes. Y bajo ese parámetro, como actante, perfectamente puede ser la interacción que tiene una persona con lo sobrenatural, no con lo sagrado, porque lo sagrado puede ser una cosa muy material, puede ser una piedra, puede ser un río, puede ser un momento del año, o sea, lo sagrado tiene características bien materiales y arbitrarias, va a depender del grupo en el cual nos encontremos, pero lo sobrenatural, creo yo, Rafael, que una excelente lectura la que propones tú del actor red como un actante, como un otro con el cual los sujetos interaccionan y establecen redes. Te agradezco la pregunta, sí, muy interesante. Bien, quisiera agradecer sobre todo a los profesores Orellana y Ruiz Andrés, que nos acompaña del otro lado del Atlántico, por la conversación, por sus presentaciones. Me ha parecido muy interesante y yo creo que es muy enriquecedor para nosotros como Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía poder aproximarnos al tema de las ciencias, de la religión, de la irreligión, de las ciencias sociales, como manera también de diálogo con la teología y con la filosofía, que son las otras disciplinas que trabajamos, porque me parece que hay desafíos compartidos también a nivel metodológico, me queda dando vuelta cómo las fronteras se han vuelto mucho menos claras en términos de dónde empieza lo religioso, dónde termina lo religioso, lo espiritual, y creo que hay desafíos que son significativos para abordar tanto el mundo religioso o irreligioso y todo lo que hay entre medio, digamos. Entonces quisiera agradecer por la presentación y ojalá podamos seguir contando con ustedes y con quienes nos han acompañado en esta transmisión para próximas actividades. Desde ya, dejarlos invitados hoy día a las 7 de la tarde. Hay un encuentro, primer evento de los diálogos porteños, que se va a transmitir también vía las redes sociales del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias también a Boris, a Fabián, que han ayudado a organizar esta actividad. Adiós. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Que estén bien, chao. Chao, chao. Muchas gracias.